Y estamos ya en comunicación con la procuradora Silvana Carrión, ella es procuradora ad hoc para el caso Lavallato, que ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo para poder conversar sobre el caso, sobre la situación que estamos viviendo. Doctora Silvana Carrión, qué gusto saludarla, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Glaxer. Muchas gracias por la invitación. No, muy amable a usted por darnos su tiempo. Quisiera yo comenzar dándole la posibilidad que reitere lo que ya he visto y he leído, ha dicho a otros medios de comunicación, y es bien importante que eso suceda. Tiene un nivel de satisfacción por lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en este caso donde se pretendía, vía, digamos, una acción de inconstitucionalidad, traerse abajo toda la normativa que hacía que grandes empresas en nuestro país paguen los tributos que debían pagar. Eso en sí mismo ya denota una preocupación, pero más preocupación tenía la Procuraduría, junto con esa mayor, de que había empresas que están directamente vinculadas a las investigaciones que ustedes sacan adelante, que podían haberse beneficiado con una cosa de esa naturaleza. ¿Qué concretamente significa? ¿De qué nos hemos salvado concretamente de cara a los casos que ustedes tienen? Digo, porque ya hemos analizado el conjunto del problema. Sí, lo importante de esta decisión es que le permite a la Administración Tributaria, la SUNAT, seguir discutiendo la deuda que ellos han determinado que las empresas deben pagar. Aquí hay que diferenciar, porque creo que hay de repente una confusión y se piensa que con la decisión del Tribunal Constitucional lo que van a tener que hacer las empresas es pagar ya. No, eso No, en realidad claro. no es lo que estaba en discusión. Lo que estaba en discusión era la posibilidad que SUNAT pueda seguir litigando la deuda tributaria. SUNAT ya había determinado una deuda tributaria con todas estas empresas, incluidas o las vinculadas a las investigaciones de Lavajato, y luego lo que podía suceder es que si se declaraba fundada esta demanda, SUNAT ya no iba a poder seguir, no iba a poder cobrar, porque si podía seguir litigando y en el caso que le diera la razón el ente fiscal o el Poder Judicial, finalmente, si le daba la razón, ya no la podía cobrar porque iba a ser declarada prescrita. Entonces era como que una lucha simbólica, digamos, ¿no? Porque al final no se iba a permitir cobrar. Entonces ahora lo que ha sucedido es que el tribunal ha reconocido, o en todo caso ha declarado infundada esta demanda que pretendía la inconstitucionalidad de una norma que le daba a la SUNAT, que tenía todo un marco que le permitía a la Administración Tributaria tener un plazo para fiscalizar, para determinar la deuda y un plazo para cobrar. Pero es que así se venía comportando la SUNAT desde el año 2012, ¿no? O sea, todos estos Claro. años así se ha venido comportando y lo que hizo esta norma fue reconocer ese comportamiento que además de lo que he escuchado al procurador de la SUNAT, que ellos son los expertos en la materia, y de lo que he podido recabar información, es un comportamiento de las administraciones tributarias en los países, ¿no? Porque finalmente en todos los países la administración tributaria tiene un plazo para fiscalizar, para determinar la deuda y otro plazo para cobrarlo, ¿no? De Entonces, acuerdo. de alguna manera se ha reconocido ello acá, ¿no? Y Ahora, bueno, y doctora vinculado Silvana Carrión, exactamente, si vinculado a las empresas Lavajato, no, me preguntabas, ¿no? ¿Cómo sí, esto justamente ahí le he implica, preguntado sobre impacta? eso, pero quiero agregarle antes de que nos cuente eso una cosita más para que en su respuesta también la incorpore, que tiene que ver con lo siguiente, porque esto es bueno que lo sepan quienes nos siguen, y es que, por ejemplo, cuando ustedes, desde la Procuraduría, que están abocados a la reparación civil en el marco de los procesos de investigación que se hacen, no condonan ni recomiendan que se condonen las deudas que tienen las empresas con la SUNAT, porque eso sería pues contradictorio con el principio mismo de que el Estado recaude lo gravoso y el daño que ha generado las empresas. ¿Eso es así o no? Y ahora sí, con el tema de Lavallato, ¿qué cosa es lo que va a pasar ahora? Sí, entonces, efectivamente, eso es algo importante dejar en claro, ¿no? La ley 3737, que es la ley que nos rige a nosotros, las procuradurías que vemos tema de corrupción en cuanto a las delaciones con las empresas, o las colaboraciones eficaces con las empresas, lo que indica es que para que la Fiscalía dé los beneficios, porque es la competente de dar los beneficios al interior de esa ley, la deuda tributaria exigible de estas empresas que se someten a colaboración debe estar saldada con el Estado. ¿Y eso qué significa? O que la paguen o que acuerden su pago, porque la propia ley trae su procedimiento y dice que esa deuda tributaria puede pagarse hasta en 10 años, pero tiene que estar acordada con el Estado
pagarla, ¿no? Entonces, de nuestra experiencia del acuerdo de colaboración anterior, lo que sucedió fue que se determinó, SUNAT nos informó que la empresa, en este caso Odebrecht, tenía una deuda tributaria exigible, que además también es una categoría última, digamos, de la deuda tributaria, ya cuando la deuda ha pasado por todas las discusiones posibles, ¿no? Por todas las controversias posibles, y finalmente el ente administrador o el tribunal fiscal o el poder judicial ha dicho, esta es una deuda que la empresa tiene que pagar y esa es una deuda exigible que no hay controversia sobre el punto. Esa es la deuda o la categoría de deuda que se evalúa al interior de esta ley para las empresas colaboradoras y que tienen, como ya hay un título de deuda exigible, las empresas tienen que pagarla o acordar pagar con el Estado para que puedan acceder a los beneficios de la fiscalía. Entonces, ¿qué sucedía digamos, concatenado con lo que estaba pasando con esta lista de empresas con ocasión a esta ley, ¿no? A lo que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional? Es que había unas empresas, algunas empresas que estaban vinculadas a la investigación del lavajato. Algunas de ellas sometidas a proceso de colaboración y en que también estaban discutiendo su deuda. Entonces, si el Tribunal Constitucional no declarara infundada la demanda, ¿qué podía suceder también con estas empresas, junto con las otras? Es que la SUNAT ya no podía seguir litigando esta deuda y no podíamos saber si finalmente esta deuda iba a tener la calidad exigible y si fuese así, eso sí repercutía al interior de la ley 3737 y de los acuerdos de colaboración en los cuales nosotros intervenimos. Por eso era nuestro interés y nuestra preocupación y por eso, bueno, hemos manifestado así, nos importaba mucho la decisión que iba a tomar el tribunal en ese sentido, ¿no? Cuando usted dice una directamente vinculada al caso Loreto, estamos hablando de Odebrecht, pero cuando dice algunas otras, ¿cuántas otras estaban en esa lista que, digamos, podían haber distorsionado lo que ustedes venían ya impulsando de cara a cobrar la reparación civil en el litigio con ellas, contra ellas? Nosotros de la información que se publicó en medios, ¿no? Hemos pedido la información a la SUNAT, ya ellos nos han contestado el día de ayer, estamos en la revisión de la información amplia que nos han dado, pero había otras empresas, por ejemplo la empresa Queroz Galbao, que es una empresa vinculada a algunas investigaciones de lavajato, estaban dos empresas del grupo Graña, ¿no? Que también vinculadas a la investigación de lavajato, y en el caso de esta empresa, es más, es públicamente conocido que se ha sometido a un procedimiento de colaboración y estamos en esas tratativas. Y por ahí hemos identificado una u otra que también está vinculada al caso. Estamos en la revisión completa de la lista que nos ha mandado la SUNAT para poder identificar el resto de empresas, ¿no? Porque a veces tienen otros nombres, ¿no? Pero pertenecen al grupo de estas empresas, ¿no? De acuerdo, entonces eso de cara a lo que el Tribunal Constitucional felizmente ha decidido en la dirección correcta ya no va a ser un problema. Y es bueno lo que usted dice, no es que esto automáticamente hace que las empresas paguen, sino que se siga litigando sobre el pago mismo que están en este momento reclamando de un lado y resistiéndose del otro. Pero sí. el otro programa... Solamente un detalle que me olvidé mencionarte que lo habías preguntado, pero además es cierto, la ley no condona, no exonera, no perdona la deuda tributaria de las empresas que se someten a los procesos de colaboración. O sea, eso que quede claro, porque la deuda tributaria, lo único que puede pasar al interior de la ley es que se acuerde su pago de manera fraccionada. Es lo único que puede pasar. Pero la ley 3737 al interior de los procesos de colaboración no permite ni autoriza que ninguna autoridad finalmente condone la deuda o exonere de la deuda. O sea que eso no es posible, ¿no? Y en el caso ya no, digamos, de lo que iba a ser una sentencia que ha tomado otro rumbo y está bien que haya sido así, sino de los programas de reactivación económica que el gobierno ha venido impulsando en este tiempo y con razón, porque hay que inyectarle a la economía la posibilidad de que pueda, por supuesto, recuperarse. Ahí también la última vez que conversamos, que fue hace ya unas buenas semanas, usted dijo estamos preocupadas también porque aparecen empresas en esa condición cuando tienen con nosotros un litigio en curso. ¿Qué más se tiene? Porque de esa última conversación ha habido, me parece, ya 2 etapas nuevas del programa Reactiva Perú. Sí, luego de esa última conversación que tuvimos sobre el programa Reactiva, ya han salido los dispositivos legales que han ajustado los filtros que debe haber para las empresas que acceden al programa, ¿no? Han salido hasta 2 o 3 modificaciones al reglamento operativo del programa Reactiva.
y se ha implementado un procedimiento de cooperación, digamos, de información entre las entidades. Entonces, ahora nosotros, las procuradurías, que ahora pertenecemos a la Procuraduría General del Estado como nuestro ente rector, enviamos información a la Procuraduría General periódicamente, todos los meses, ¿no? De las empresas que están involucradas en nuestros casos. Procuraduría General concentra la información, entiendo que la Procuraduría Anticorrupción, Procuraduría de Lavado, las otras procuradurías vinculadas digamos, que tienen empresas en sus procesos, envían información a la Procuraduría General consolida la información y le envía a COFIDE y entiendo al MEF, ¿no? Para que puedan en todo caso tener la lista de empresas vinculadas a nuestros procesos, ¿no? Entonces, esos mecanismos de cooperación, digamos, entre instituciones ha mejorado, fue implementado a raíz de las modificaciones del reglamento operativo y bueno, así vienen manejándose los filtros, ¿no? Ahora, pero qué interesante, y qué importante además, ¿no? Ahora, digamos, no es una novedad para ustedes que yo ya le he escuchado en conversaciones que hemos tenido sobre esa necesidad, ¿no? Que ahora se pueda centralizar para pedir información que le pueda servir a todos, porque cada uno va a Exacto. su ritmo y, en fin, no hay ese diálogo que impide, pues, que se pueda cruzar la información, que es clave en caso, porque la empresa que, como una persona natural, que delinque, no delinque solo en un ámbito, a veces lo hace en la complejidad de varios delitos conexos, ¿no? Efectivamente. Eso es bien importante, qué bueno que esté funcionando. Ahora, este tema de la reparación civil y los cálculos o los criterios que se utilizan para calcularlos, ¿no es cierto? Han identificado ustedes, por ejemplo, que en el caso de la Interoceánica Sur hay 1.400 millones de perjuicio para el Estado. ¿Y por qué este dato es muy importante? No solo para decir eso es lo que se llevó la corrupción, ¿no es cierto? Sino que además eso puede servir junto con qué otras cosas, doctora Carrión, para calcular la reparación civil, por ejemplo, que se solicite en un proceso. Nosotros en el caso Interoceánica efectivamente hemos identificado 1.400 millones como perjuicio patrimonial para el Estado y es importante por dos cosas. Uno, porque es parte del monto que nosotros estamos solicitando como reparación civil, porque este es el monto que finalmente el Estado ya pagó, ya desembolsó a través de diferentes mecanismos sobre costos ilegales, valorizaciones ilegales, adendas que no estaban concebidas desde el inicio, en fin. Todo esto ha sido determinado por informes de control de la Contraloría y por informes, por pericias de la Fiscalía y por pericia de la Procuraduría DOC también que ha aportado al caso. Entonces, hay pericias en materia de ingeniería, contables, económico-financiero, ¿no? Pericias muy especializadas que finalmente han determinado este monto. Pero además, identificar el perjuicio patrimonial para el Estado ayuda o importa, ¿no? Impacta en determinar la defraudación que el Estado ha sufrido de cara a acreditar también el delito de colusión. O sea, también importa para la parte penal de la determinación de la defraudación tributaria que se requiere al interior del delito de colusión. Entonces, por el tipo penal que se está aplicando en el caso. Entonces, importa para la reparación civil, importa para materia penal también. Y además, en adición, la Procuraduría está solicitando como daño extrapatrimonial, que es el daño de la indemnización, el valorativo, el subjetivo, ¿verdad? Está solicitando alrededor de 2.000 millones de soles que, si bien es cierto, es subjetivo, nosotros hemos propuesto ahí que el parámetro para que el juez evalúe si tenemos razón o no en pedir este monto es una pericia vinculada a las utilidades obtenidas en el proyecto, ¿no? Ese es el parámetro que le estamos dando al juez para que el juez evalúe si finalmente este monto también puede ser acogido en ese monto, digamos, en esa cantidad, o de repente considera que es otro monto. Pero nosotros queremos y estamos solicitando que sea ese monto el que se acoja para este proyecto que tiene que pagar las personas naturales acusadas y las empresas que están involucradas en el caso. ¿Y qué cosa, doctora Carrión, dice la jurisprudencia en materia de cómo valoran los jueces las pretensiones que hace la Procuraduría en este caso en temas o casos de esa naturaleza? Porque claro, yo me acuerdo una discusión que usted debe recordar también, porque era parte de la Procuraduría, había otro procurador en ese entonces, el doctor Ramírez, cuando se conoció la pretensión que tenía la Procuraduría del cobro de reparación civil. Y hay gente que así lo dijo, se han vuelto locos, ¿cómo van a pedir tanta plata? Esto es para que no pague la empresa, o sea, nunca va a pagar eso. Además, ¿qué han involucrado si en realidad son, qué sé yo, 1.000 millones, están pidiendo 3.000? Porque hay otros elementos que tiene que evaluar la Procuraduría, no solo, como usted Uh -huh. dice, ya, se llevaron 1.400, pero esos 1.400 generaron utilidades, ¿cuánto más se le puede sumar?
pero el daño moral, en fin, hay varias cosas que no se pudieron hacer a propósito de ese acto de corrupción. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Cuáles los parámetros en los que se mueve? Eso es interesante porque hasta antes del caso Lavajato y en general, digo, ¿no? En los casos de corrupción, no han existido criterios específicos para la determinación de los montos o los parámetros para determinar montos en el tema de la reparación civil, menos en lo que es el daño extrapatrimonial, que es valorativo, que es subjetivo, que finalmente se ha venido determinando el monto de acuerdo a lo que le parecía o digamos a lo que consideraba cada magistrado al interior de cada proceso, pero no había un parámetro específico. Entonces acá tenemos dos marcos legales, por decirlo de alguna manera. La ley 3737, que viene con parámetros y fórmulas matemáticas, ¿no? En base a ciertos insumos, los pagos del Estado, y si aplican determinados factores, resulta un monto. O sea, ahí hay una fórmula matemática que aplicar que básicamente está dirigida a las empresas comprendidas en la ley. Y el Código Civil, que es lo que siempre nos ha regido en materia de reparaciones civiles, ¿no? Y la determinación del monto. Entonces, para el monto del daño patrimonial, que es el monto que finalmente el Estado, para este caso, por ejemplo, haya desembolsado, la reparación civil como función no es solamente que el responsable civil, penal y civil devuelva lo que se llevó, porque eso es más o menos lógico que tiene que devolver lo que se llevó, porque es producto de un ilícito, ¿no? Sino que además reciba una sanción adicional que finalmente impacte en él, que sienta de alguna manera el castigo por haber cometido esa conducta ilícita. Y esa es la parte valorativa, esa es la parte del daño extrapatrimonial, y eso también cumple una función que tiene la reparación civil, que es la función sancionadora, la función preventiva, la función resarcitoria, porque la primera es la función que finalmente de recuperación del dinero que el Estado entregó. La segunda es la función de resarcimiento por el daño generado. Entonces, sobre este segundo punto del daño extrapatrimonial, en realidad no hay mucho, no se ha desarrollado mucho en la jurisprudencia, pero ahí lo que dice el Código Civil es que el juez tiene que resolver con un criterio de equidad, ¿no? Le dice al juez, usted tiene que resolver con un criterio de equidad, y para eso nosotros lo que hacemos como Procuraduría ad hoc es para esa parte del daño proponer un parámetro que a nosotros nos parece razonable, le proponemos ese parámetro al juez y el juez dentro de su criterio de equidad tiene que indicar si para ese caso en específico ese monto es el que corresponde o no. Entonces, para el caso Interoceánica, este parámetro razonable para nosotros, para la Procuraduría, es las utilidades captadas en el proyecto, ¿no? Y ese es el parámetro que le hemos entregado al juez a través de una pericia, ¿no? Contable, para que él decida si ese es un parámetro razonable para imponer como daño extrapatrimonial. Ahora, y ese pago de la reparación civil, y este es bueno que lo pueda aclarar, doctora Silvana Carrión, va una parte para las empresas, pero también para los que resulten responsables en términos individuales o personas naturales, ¿no es cierto? Porque me acuerdo que en el caso de Odebrecht se decía, pero a Odebrecht le van a cobrar tantos millones y nadie más va a pagar. No, también hay reparación civil que se le va a cobrar a los que se asociaron con Odebrecht para delinquir, que eran en buena medida funcionarios públicos o personas de alto perfil. ¿Cómo es en este caso, por ejemplo? ¿Qué cosa es lo que se prevé? ¿Cuánto tiene que pagar la empresa? ¿Y quiénes estarían en esa lista de los que tendrían que pagar esta reparación? En este caso en específico de Interoceánica, la reparación civil para nuestra norma penal es una reparación civil solidaria, ¿no? El monto que se pide es el monto por el hecho, por el daño generado por estos hechos ilícitos de manera global. Entonces, al ser solidaria y se plantea al interior de un proceso penal en litigio, porque estos montos además hay que decirlo, son montos de litigio para litigarlos, para que un juez finalmente decida cuál es el monto que se va a imponer, está dirigida a las personas naturales y a las personas jurídicas. Entonces, no hay una determinación o delimitación de un porcentaje o de un monto en específico que deba pagar la persona natural o la persona jurídica en este momento. La pretensión civil se plantea de manera general y contra todos, porque la reparación civil es solidaria, de tal manera que la norma dice que el Estado tiene derecho a cobrársela a cualquiera de ellos, al que esté en mejor posición de pagarla, ¿no? Entonces, eso es lo que permite la norma. Ahora, ellos al interior, si por ejemplo yo le logro cobrar como Estado la reparación civil de 100, por decir un número, a uno de los condenados, él
puede repetir contra el resto ya en un proceso civil entre ellos, ¿no? Es un tema que ellos podrían, en todo caso, repetir al interior de los privados o de los que han sido condenados. Pero el Estado tiene derecho a pedírselo a cualquiera de ellos, ¿no? Y ellos finalmente determinarán cómo es que se arreglan al interior entre ellos para, si es que uno ha pagado por el otro o uno ha pagado de más, es un problema de ellos. Entonces, nosotros estos montos son montos para litigio y son montos que se piden de manera solidaria contra todos. Entonces, yo le puedo solicitar esta reparación civil al señor Toledo, al señor Danón, al señor, a los miembros del comité que están siendo acusados, ¿no? A los empresarios, a las empresas, en fin. Distinto es cuando hay un proceso de colaboración eficaz, porque eso también hay que aclararlo, ¿no? Se ha mencionado que ya hay un proceso de colaboración eficaz también por este proyecto. Y efectivamente, por el proyecto Interoceánica, la empresa Odebrecht ya firmó un acuerdo de colaboración eficaz, ya hay un monto determinado de acuerdo a la ley, porque en ese ámbito rige la ley y el reglamento con la fórmula de las empresas sometidas a la ley. Odebrecht era una de ellas, había que aplicarle ese reglamento de la ley, y el monto por el proyecto Interoceánica que ellos han acordado pagar es de 450 millones de soles. Ese monto lo vienen pagando, ¿no? Ya lo vienen pagando en un cronograma de pagos que se ha acordado al interior de ese acuerdo. Y en todo caso, eso es parte, ¿no?, de la reparación civil que se ha pedido, digamos, de manera general, pero en el caso de los cuadernos de colaboración sí hay que determinar de manera específica a la empresa que se ha sometido a colaboración, hay que determinar el monto que la empresa debe pagar, ¿no?, porque así lo exige la norma. De acuerdo. Ahora, doctora Silvana Garrido, para terminar este tema y pasar brevemente a otros, antes que el tiempo nos gane, la pandemia, ¿no es cierto?, que es algo que nos ha afectado de distinto modo, sin lugar a dudas a ustedes también, en la intensidad con la que venían trabajando, por obvias razones. Pero la pregunta es si es que en este tiempo de pandemia han habido, por ejemplo, algunos problemas de falta de colaboración de las empresas que ya estaban sometidas a colaboración eficaz, ha habido algún retroceso, ha habido alguna incomunicación que haya impedido que avancen como ustedes hubiesen imaginado. Hay problemas de retraso de pagos de empresas argumentando que la pandemia las ha afectado todavía más y por lo tanto no tienen la posibilidad de cumplir con lo que habían acordado. Hay nuevas empresas o personas naturales relevantes desde la perspectiva de la Procuraduría que hayan iniciado camino a colaboración eficaz. Sí, a ver, en el tema de la colaboración, nosotros hemos venido todo este tiempo de pandemia avanzando con las reuniones de negociación de los procesos donde Procuraduría ya participa, ¿no? Y nosotros participamos activamente en 2 procesos de colaboración de personas jurídicas con las cuales hemos venido sosteniendo reuniones periódicas, ¿no?, para el avance del cálculo de la reparación civil. Porque además, por ejemplo, no es que se tenga que calcular sobre un solo hecho o sobre un solo proyecto. Estas empresas normalmente han estado vinculadas a varios casos, a varios proyectos, a varios contratos, que finalmente nosotros tenemos que ir calculando uno a uno, ¿no? Y cada uno tiene su procedimiento específico de acuerdo a la ley y el reglamento. Entonces, hemos venido trabajando en estos 2 procesos de colaboración eficaz de empresas que incluyen varios contratos, ¿no?, que a calcular. Luego, Procuraduría viene participando en aproximadamente 12 procesos de personas naturales. Con alguna de ellas hemos tenido más interacción durante esta época de pandemia, digamos los que han estado más avanzados, ¿no? Ya de repente ya está corroborado, ya se puede avanzar en los trámites de las reuniones del acuerdo de negociación, ¿no?, de la reparación civil. También hemos venido atendiendo ello. Y efectivamente, hemos sido notificados en este tiempo también de nuevos procesos de colaboración de personas naturales, ¿no?, que se han ido acogiendo en este proceso también de pandemia o en este tiempo se han ido acogiendo a la colaboración eficaz. Ya hemos sido notificados. ¿Son varios? No. Hay, sí, son como unos 4 o 5 personas por las cuales hemos sido notificadas. Digamos, si me pregunta cuál de relevancia, sí, por lo menos 2 o 3 importantes para 2 proyectos ¿Nacionales importantes, o de además, las empresas, naturales, digamos, naturales. naturales No, pero nacionales? O sea, vinculadas a, sí, sí, naturales, nacionales, ¿no? Y vinculadas a proyectos importantes, ¿no? Entonces, eso también estamos trabajando porque hay todo un trabajo
no es solamente en un proceso de colaboración y la reparación civil, no es solamente que se lance un número. Ese número tiene que tener una sostenibilidad, una razonabilidad, una proporcionalidad y una vinculación a los hechos ilícitos. Entonces, no es Claro. simplemente lanzar un número. Entonces, nosotros al interior de Procuraduría, ya con la experiencia que estamos teniendo casi ya 3 años de estar en la Procuraduría ad hoc, hemos implementado toda una serie de protocolos para procesos de colaboración de eficacia de personas naturales y procesos de personas jurídicas, ¿no? Que importan muchos informes para llegar a un número, porque además los jueces también son bastante rigurosos para lo que propone Procuraduría en el ámbito de la reparación civil y examina cada uno de los informes técnicos que se presentan para ver si el monto que estamos proponiendo es razonable y es ajustado a ley y es justo además, ¿no? De Claro. acuerdo al proceso de colaboración. Doctora Segarra, tengo que ir terminando y le pregunto por algunos temitas muy concretos para respuestas muy concretas también. La fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, ha salido en estos días a los medios, no siendo una cosa que haga habitualmente, a dar cuenta de lo que ella entiende es una arremetida contra el Ministerio Público. Ha dicho que busca desprestigiar al Ministerio Público para que se caigan algunos casos. Ya ha mencionado los cuellos blancos del puerto y el caso Lavallato. Y ha dicho claramente que a raíz de lo que ha salido estos audios, que pueden o no involucrar al presidente, que es una discusión que tendrá que darse seguramente después de que acabe su mandato, lo que apuntan es a la fiscal de la Nación, al fiscal Pablo Sánchez, al equipo Lavallato. Si uno ve qué caso lleva cada una de estas personas, están pintados ahí muy claramente los casos Cuello Blancos y el caso Lavallato, es evidente. ¿Usted comparte esa preocupación de la fiscal de la Nación? ¿Siente que hay un reacomodo de ese sector de querer golpear a un sector del sistema de administración de justicia en esos casos concretos? Lo que yo siento o lo que percibo, bueno, que he percibido desde que estoy, digamos, en esta posición y vinculada a la investigación Lavajato, es que siempre este tipo de acciones aparecen, ¿no? De tanto en tanto en el escenario, ¿no? Y siempre el equipo especial, la Procuraduría ad hoc, digamos, todos los que estamos investigando, incluso, ¿no? También las fiscales de cuello blanco, el equipo, ¿no? Que investiga este caso, somos objeto de críticas o de repente que salgan algunos actores, ¿no? A mencionar algo, bueno, que normalmente no es correcto, no es verdad, ¿no? Pero sin embargo que siempre tratan de debilitar o de cuestionar el trabajo que se hace de Procuraduría y de la Fiscalía. Y ojo que finalmente es un trabajo que se hace de manera pública, de manera transparente, de manera rigurosa y que definitivamente varios pueden tener opiniones diversas sobre el trabajo que se hace, ¿no? De parte de nosotros en este caso. Pero también las críticas vienen a debilitar o críticas que de repente no tienen mucho sustento respecto al trabajo que se viene realizando. Entonces siempre hay como un reacomodo de actores que intentan debilitar y atacar el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Ahora, porque sin duda, y usted lo acaba de decir, y eso es importante decirlo, uno no tiene que estar siempre de acuerdo con la Procuraduría del Ministerio Público y del Poder Judicial cuando maneja estos casos. Es parte de la deliberación natural sobre temas de interés público. Sí. Pero lo que dice la fiscal de la Nación, y me parece que a eso apunta su comentario, es que hay una campaña de desprestigio. Eso ya no plantea un debate, eso no plantea un matiz, eso no plantea una discusión jurídica o doctrinaria sobre los hechos. Eso lo que quiere es traerse abajo la lucha contra la corrupción, la lucha contra en el caso Lavallato. Eso es lo que ella plantea y lo ha hecho a propósito de todo lo que ha sucedido con esta trama que se ha generado, que busca involucrar a ella y a algunos fiscales que son cercanos a ella, por supuesto. Ujú. No, sin duda. Sí puede, de los hechos y de cómo se plantea, porque no es solamente a raíz, digamos, de un hechos específicos como los audios, ¿no? Que se ha mencionado, sino cómo se plantea luego ese problema ahora en los medios o lo que se dice que definitivamente sí puede entenderse que hay una campaña para detener, ¿no? Para detener en todo caso las investigaciones o el avance que se viene haciendo en el caso de Lavajato, pero lo que digo es que de tanto en tanto esto sucede, ¿no? Estas Sin duda. campañas se aprecian, ¿no? Se aprecian y vienen, de repente hay algo que hace que se detone esto, pero se aprovecha, digamos, en el escenario
para acentuarse de una manera más específica, ¿no? Y esto sucede de No, tanto en tanto. Entonces, siempre intentan de alguna manera que las investigaciones no continúen, ¿no? no, sin duda. Yo me acuerdo hace no mucho, en el Congreso anterior, trataron de someter a la Procuraduría, al ministro de entonces, para tratar de desbaratar las herramientas con las que han venido trabajando. Pero claro, ya saben además que ustedes tienen una respuesta para eso, es seguir trabajando. Y eso creo que de alguna manera ya lo tienen que haber aprendido. Termino preguntándole, porque usted lo mencionó, también sobre el equipo de fiscales, ya no el caso Lavallato, sino el caso Cuello Blancos del Puerto, que además está vinculado al caso Lavallato, no se pueden ver por separado sin lugar a duda. Y ahí acaba la fiscal Rocío Sánchez de decir que está pensando renunciar porque parece que hay algunas diferencias que se han producido a propósito de la reorganización que ha planteado la fiscal de la Nación para ese equipo de trabajo. ¿Le preocupa eso, digamos, en términos de que se pueda perder alguien que ha trabajado, yo creo, intensamente en esta tarea tan difícil de pelear por la legalidad en situaciones muy, muy adversas? Eh, el detalle de las diferencias que pueden existir, porque finalmente las he leído, las he escuchado, ¿no? En diferentes medios, no lo conozco en realidad, ¿no? Pero sin duda creo que las personas que vienen conociendo las investigaciones tan complejas como esa, ¿no? Como la Lavajato, requieren un involucramiento específico con el caso, ¿no? Y entonces eso también hace la fortaleza de cada una de estas investigaciones. Entonces, no conozco, digamos, el interior de la decisión de repente de la doctora Sánchez para poder haber anunciado una decisión así, pero sin duda es importante el involucramiento que cada uno de los actores tiene con la investigación, ¿no? Y en la medida que puedan continuar, creo que es lo que convendría para el caso, ¿no? Pero depende de la decisión personal de No, pero cada uno de eso los... tiene que ver con un asunto que en su momento les ha pasado a ustedes también, cuando pasó lo del procurador Ramírez. Digamos, Ujú. lo peor que hubiera podido pasar es que la Procuraduría termine en manos de gente que no estaba involucrada en la investigación de este caso, y por Sí. eso fue acertado que le dieran continuidad y después la nombraran a usted como titular. A mí lo que Ujú. me llama la atención, al margen de las discrepancias y las diferencias que son legítimas y pueden pasar en cualquier equipo de trabajo, pero si Sí. el objetivo es luchar contra mafias, no le puedes dar, digamos, como dicen los colombianos, pues papaya al enemigo. O sea, lo que no puedes es darles motivos para que pierdas a alguien que va a ser difícil de reemplazar en general, porque que alguien conozca el caso, que entre, que se involucre y que tenga esas convicciones de pelear como tenía Sandra Castro y Rocío Sánchez, porque yo las sigo viendo igual, o sea, en el sentido de que las dos creo que son buenas, pero Ujú. llama la atención que un momento como esa sea la discrepancia, ¿no? No, y coincido contigo, Glaxer, por por la experiencia nuestra, por la experiencia propia. O sea, lo más importante es que las personas que están involucradas con las investigaciones continúen. Eso es lo más importante, porque eso realmente creo que es el éxito de la lucha y de sacar adelante una investigación. Entonces, en la medida de que ambas fiscales puedan seguir en esta investigación, creo que eso va a ser lo más provechoso para ese caso también, ¿no? Claro, porque si no, no hubiese hecho ningún problema, hubiera significado ningún problema que saquen a José Domingo Pérez, que pongan otro fiscal, ¿ves? O sea, digamos, si se trata simplemente de poner a uno u otro porque lo puede hacer, no deberíamos hacernos problema. Pero nosotros decimos, no, José Domingo Pérez se tiene que quedar, por lo que conoce el Ujú. caso, ¿no? Entonces, tiene sentido eso de cara a la complejidad y me consta del trabajo que ustedes hacen, que el Ministerio Público Ujú. hace. No son casos sencillos, no estás hablando de No son casos cosas fáciles. que sean muy lineales, que sean fáciles de determinar, porque Ujú. justamente su característica es esa complejidad, para que justamente no se identifiquen por quienes están detrás. Eso es más o menos así. Pero doctora Carrero, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Saludo a todo el equipo de la Procuraduría, felicitaciones por el Gracias. trabajo. Y bueno, hay que seguir en esta tarea, ¿no? Que todavía hay mucho Así, camino. Muy amable, muchísimas gracias. ¿Ah? muchísimo. Gracias. Hasta luego. Ha sido la procuradora Silvana Carrión que ha conversado con nosotros. Ella es procuradora en el caso Lavallato, procuradora ad hoc. Ahí tienen ustedes sus apreciaciones en torno a cómo les va y qué retos son los que tiene.